Imagina que llegas a tu propia mansión, la misma que compraste con años de sacrificio, sudor y lágrimas, la misma cuyas llaves cargas en tu bolso desde hace 5 años, y en el momento en que subes los escalones de mármol, 2 hombres vestidos de traje negro te agarran de los brazos. No te preguntan quién eres, no te piden identificación, solo te empujan, solo te arrastran. Y mientras tú extiendes los brazos tratando de resistir, mientras tu vestido blanco se agita con el viento de la noche, decenas de personas elegantemente vestidas simplemente observan. Nadie dice nada, nadie da un paso, solo miran. Esa mujer era Valentina Cruz, y lo que pasó esa noche no fue solo una injusticia, fue el momento en que todo un sistema quedó expuesto frente al mundo. Quédate hasta el final porque lo que ella hizo después lo cambió todo. Para entender lo que pasó esa noche, tienes que entender quién era Valentina Cruz antes de que el mundo supiera su nombre. Valentina no nació en una familia de dinero. Nació en un pequeño barrio al sur de la ciudad, en una casa de paredes delgadas donde el frío se colaba en invierno y el calor aplastaba en verano. Su madre trabajaba largas jornadas como enfermera, y su padre hacía turnos dobles en una fábrica de manufactura que olía a aceite y metal. Desde pequeña Valentina aprendió algo que pocos entienden a esa edad, que la vida no te da nada, que tienes que ir a buscarlo tú misma. Fue una estudiante brillante, no solo inteligente, sino disciplinada de una manera que asustaba a sus compañeros. Mientras otros salían a jugar los viernes por la tarde, Valentina se quedaba leyendo, calculando, soñando con algo más grande. Estudió arquitectura y diseño en una de las universidades más competitivas del país, no con beca completa, sino trabajando de noche para pagar sus estudios de día. Dormía 4 horas y aún así era la primera en llegar al salón de clases. Sus profesores decían que tenía un don único para visualizar espacios, para convertir estructuras frías en lugares llenos de vida y alma. Pero el mundo académico también le enseñó algo que ningún libro le había dicho, que cuando eres una mujer negra en ciertos espacios, tienes que trabajar el doble para que te den la mitad del reconocimiento. Lo vivió en carne propia más de una vez. Proyectos suyos que ganaron premios, cuyo crédito fue atribuido a compañeros blancos. Presentaciones en las que sus ideas eran ignoradas, para luego ser repetidas por otra voz en la misma sala y recibir aplausos. Pero Valentina no se detuvo. Convirtió cada rechazo en combustible. A los 29 años fundó su propia empresa de diseño de interiores y remodelación de propiedades históricas. Empezó sola, con una computadora portátil vieja y un local alquilado de 15 metros cuadrados. En 7 años, su empresa se convirtió en una de las más respetadas del sector. Trabajó con museos, con fundaciones culturales, con propiedades declaradas patrimonio histórico. Sus diseños aparecieron en revistas de arquitectura de todo el continente. Y entonces llegó la Mansión Alcántara, un edificio del siglo XIX, con columnas de piedra tallada, escalones de mármol blanco, jardines que alguna vez fueron los más hermosos de la región, pero que llevaba décadas abandonada, deteriorada, olvidada por todos excepto Valentina. Ella la vio una tarde mientras conducía por esa parte de la ciudad y sintió algo que no supo explicar con palabras. Sintió que ese lugar la llamaba. Pasó meses investigando su historia, su arquitectura, su estado legal, y cuando finalmente pudo, la compró. Firmó los documentos, pagó el precio acordado, registró la propiedad a su nombre. La mansión era suya, legal y completamente suya. Pasó 2 años restaurándola con su propio equipo, con materiales auténticos, respetando cada detalle histórico, pero dándole una nueva vida. La convirtió en un espacio de eventos culturales, exposiciones de arte, conferencias sobre patrimonio arquitectónico, un lugar que la ciudad necesitaba, un lugar que ella había construido desde cero. Y esa noche en particular, se celebraba la inauguración oficial, un evento de gala al que habían sido invitadas más de 300 personas, artistas, arquitectos, periodistas, figuras culturales y sociales de toda la región. Valentina había elegido cada detalle: el menú, la música, las flores, el vestuario. Se puso un vestido blanco con volantes, elegante y poderoso a la vez, y se preparó para entrar a su propia casa. Lo que no se preparó fue para lo que iba a encontrar en los escalones. Valentina llegó al evento unos minutos después del horario oficial. Había estado revisando algunos detalles de última hora con su equipo,
asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando su automóvil se detuvo frente a la mansión, lo primero que vio fue el brillo de las luces iluminando las columnas de piedra. Era exactamente como lo había imaginado. Era exactamente como lo había soñado. Salió del vehículo, su bolso en la mano, sus llaves dentro de ese bolso, y comenzó a subir los escalones de mármol. Los invitados ya estaban adentro. Podía escuchar la música, las conversaciones, el sonido de copas y risas que venía desde el interior. Pero antes de llegar a la puerta principal, dos hombres bloquearon su camino. Hombres con traje negro y corbata. Hombres que ella no reconoció. Más tarde se sabría que eran empleados de una empresa de seguridad externa, contratada esa misma tarde por alguien del comité de organización del evento, sin el conocimiento ni la autorización de Valentina. En ese momento, sin embargo, Valentina solo vio a dos personas bloqueando la entrada de su propia casa. Les explicó que era la propietaria, les dijo su nombre, les dijo que tenía los documentos de la propiedad. Uno de los hombres la miró de arriba a abajo. La miró con esa clase de mirada que no necesita palabras para decir todo lo que está pensando, y le dijo que ese evento era solo para invitados especiales y que necesitaría identificarse correctamente. Valentina señaló su bolso, explicó que tenía su identificación, que tenía las llaves de la propiedad, que era literalmente la dueña de ese edificio. El segundo hombre hizo un gesto a su compañero, y antes de que Valentina pudiera terminar de hablar, la agarraron, de uno de cada lado, con fuerza, no con gentileza, no con respeto, sino con la clase de seguridad que solo existe cuando alguien asume que la persona frente a ellos no tiene poder para defenderse. Valentina extendió los brazos instintivamente, tratando de mantener el equilibrio, tratando de resistir sin caer. Su vestido blanco se agitó, su bolso cayó un escalón, y en ese instante, al otro lado de esa escena, decenas de personas elegantemente vestidas observaban desde los jardines, desde las ventanas, desde la puerta principal. Mujeres con vestidos largos de colores, hombres con trajes de gala, fotógrafos con cámaras, periodistas con libretas, todos mirando, algunos con expresión de shock, otros con indiferencia, pero nadie moviéndose, nadie interviniendo, nadie diciendo, «Esperen, ¿qué está pasando aquí?». Valentina lo vio todo en una fracción de segundo. Vio los rostros, vio los ojos, y algo en su interior que había sobrevivido años de silencio, años de ignorar las miradas y los comentarios y los desprecios. Ese algo se rompió. No en llanto, no en pánico, sino en una furia tranquila y absoluta que es mucho más peligrosa que cualquier grito. Ella soltó los brazos con toda su fuerza, se separó de los dos hombres, recogió su bolso del escalón y sin decir una sola palabra más, miró directamente a la cámara de un fotógrafo que había captado todo desde el principio. Ese fotógrafo era Rodrigo Esteves, un periodista cultural que cubría la inauguración para una revista de arquitectura. Lo que él no sabía era que esa foto que acababa de tomar iba a cambiar el curso de los próximos días. Mientras tanto, dentro de la mansión, uno de los organizadores del evento, un hombre llamado Carlos Mendívil, coordinador de Relaciones Públicas del Comité Cultural que había coorganizado la gala, fue informado de lo que estaba pasando afuera. Mendívil salió a los escalones, vio a Valentina, y en lugar de pedir disculpas, en lugar de corregir la situación de inmediato, dijo algo que nadie debería decir nunca. Dijo que había habido un malentendido con la lista de invitados. Un malentendido. Como si Valentina Cruz, la mujer que había comprado esa mansión, que había firmado esos documentos, que había restaurado cada centímetro de ese edificio con sus propias manos y su propio dinero, simplemente hubiera aparecido ahí por error. Valentina lo miró, y esa mirada fue suficiente para que todos los presentes entendieran que lo que estaba pasando no era solo un malentendido, era algo mucho más viejo, era algo mucho más profundo. Y estaba a punto de salir completamente a la luz. Valentina Cruz se quedó parada en esos escalones por un momento que pareció eterno. El frío de la noche le rozaba los hombros. Las luces de la mansión brillaban detrás de las personas que la miraban. Y ella respiró. Respiró de esa manera en que respiras cuando sabes que lo que viene después va a requerir toda la claridad que tienes. Abrió su bolso, sacó su billetera, sacó su identificación oficial. Luego sacó su teléfono
y desde su teléfono abrió una carpeta de documentos digitales que llevaba consigo desde el día en que firmó la compraventa de esa propiedad. Se los entregó a Carlos Mendívil sin decir nada. Mendívil los miró. Su expresión cambió, pero no con la rapidez suficiente, no con la sinceridad suficiente, porque ya era demasiado tarde. Rodrigo Esteves había subido esa foto a su cuenta profesional en redes sociales hace exactamente 8 minutos, con una descripción simple y directa. Propietaria de la mansión Alcántara, es retenida físicamente por seguridad antes de la inauguración de su propio inmueble. En 8 minutos, esa foto había sido compartida miles de veces. Los comentarios se multiplicaban por segundos. Personas que no estaban en ese evento, que nunca habían escuchado el nombre de Valentina Cruz, que vivían en otras ciudades y otros países, estaban mirando esa imagen. Una mujer negra con vestido blanco, los brazos extendidos, siendo sujetada por 2 hombres frente a una mansión histórica, mientras cientos de personas observaban sin intervenir. No necesitaban más contexto. La imagen hablaba por sí sola. Hablaba de siglos, hablaba de patrones, hablaba de ese gesto tan antiguo y tan persistente de asumir que una mujer negra elegante frente a una propiedad lujosa no puede ser la dueña, que debe ser la empleada, que debe ser la intrusa, que no pertenece ahí. Dentro de la mansión, los teléfonos comenzaron a vibrar uno tras otro. Los invitados miraban sus pantallas, algunos con vergüenza, algunos con incredulidad, y algunos, lamentablemente, con esa clase de incomodidad que no viene de la injusticia que acaban de presenciar, sino del hecho de que ahora todo el mundo lo está viendo. Carlos Mendívil intentó acercarse a Valentina nuevamente, esta vez con una actitud diferente, esta vez con palabras más suaves, pero Valentina ya no estaba escuchando sus palabras. Valentina estaba mirando a toda esa gente que había observado en silencio mientras la sujetaban, toda esa gente que había tenido la posibilidad de intervenir, toda esa gente que había elegido no hacerlo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Valentina Cruz entró a su mansión, no corriendo, no con rabia visible, sino caminando derecha, con la cabeza levantada, con esa clase de dignidad que no se aprende en ningún libro, sino que se forja a través de años de mantenerse en pie cuando el mundo te dice que no puedes. Caminó hasta el centro del salón principal, el mismo salón que ella había diseñado, el mismo piso de madera pulido que ella había elegido, los mismos techos restaurados con molduras que ella había investigado durante semanas para mantener la autenticidad histórica del edificio. Se detuvo en el centro de ese espacio y con una calma que cortó el aire del salón como una hoja, comenzó a hablar. No gritó, no lloró, no acusó con el tipo de emoción que la gente usa para desestimar lo que estás diciendo. Habló, con precisión, con claridad. Contó quién era, contó de dónde venía, contó cuántos años había trabajado para llegar a ese punto, contó lo que acababa de pasar afuera, y luego miró a toda esa gente que en ese salón y dijo algo que ninguno de ellos pudo ignorar, que la diferencia entre un malentendido y el racismo es que el malentendido ocurre una vez, pero esto que acababa de ocurrirle a ella no era la primera vez, y si no hacían algo diferente, no sería la última. El silencio que siguió a esas palabras no fue incómodo, fue el tipo de silencio que ocurre cuando algo verdadero llena un espacio y no deja lugar para nada más. Fue el tipo de silencio que antecede al cambio. Afuera, en ese momento, la foto de Rodrigo Esteves ya era tendencia en múltiples plataformas. Los medios de comunicación regionales y nacionales comenzaban a contactar a sus equipos de redacción. El nombre de Valentina Cruz se pronunciaba en decenas de ciudades que nunca habían escuchado hablar de ella, y los 2 hombres que la habían sujetado en los escalones, y Carlos Mendívil que había hablado de malentendidos, y todos los que habían observado sin moverse, estaban a punto de entender que lo que pensaban que sería olvidado al día siguiente era exactamente lo contrario. Los días que siguieron a esa noche transformaron la historia de Valentina Cruz de una manera que nadie podría haber predicho completamente. La empresa de seguridad que había enviado a esos 2 hombres reconoció que sus empleados habían actuado basándose en suposiciones incorrectas. Usaron palabras cuidadosas, palabras diseñadas para minimizar. Pero el público ya había visto la foto.
Ya había escuchado el testimonio de Valentina y ya había formado su propio juicio. Carlos Mendívil fue removido de su posición dentro del Comité Cultural con una declaración oficial que describía su manejo de la situación como inaceptable. El comité emitió una disculpa pública. Las palabras fueron correctas, pero Valentina sería la primera en decirte que las disculpas correctas dichas demasiado tarde son poca cosa comparadas con la acción que debió haberse tomado en el momento correcto. Lo que sí importó, lo que sí tuvo un impacto real y medible, fue lo que Valentina decidió hacer con toda esa atención que de repente el mundo le había dado. No la usó para alimentar la rabia, no la usó para destruir reputaciones, la usó para construir. En las semanas siguientes, Valentina Cruz anunció que la Mansión Alcántara abriría un programa permanente de residencias para artistas, arquitectos y diseñadores de comunidades históricamente subrepresentadas en el mundo cultural y económico. Un programa con becas reales, con mentorías reales, con acceso real a espacios, recursos y redes que durante décadas habían estado cerrados para personas que venían de donde ella venía. El programa se llamó Las Llaves, en referencia directa a ese momento en los escalones, cuando ella tuvo que demostrar que tenía las llaves de su propia casa para poder entrar a ella. La respuesta fue abrumadora. Cientos de solicitudes en los primeros días. Artistas de todo el continente escribiendo para contar sus propias historias de puertas cerradas, de espacios negados, de talento ignorado por razones que nunca tuvieron que ver con el mérito. Y cada una de esas historias resonaba con algo que Valentina llevaba dentro desde mucho antes de que comprara esa mansión. Porque lo que le pasó a ella en esos escalones no fue un incidente aislado, no fue un error de un empleado de seguridad con mal criterio, no fue un malentendido de un coordinador de eventos. Fue el reflejo de algo sistémico, de algo aprendido, de ese mecanismo invisible que hace que dos hombres vean a una mujer negra elegante subiendo los escalones de una mansión histórica y su primer pensamiento no sea «esta es la propietaria», sino «esta no encaja aquí». Ese mecanismo existe. Vive en las suposiciones, vive en las miradas, vive en el silencio de la gente que observa y no interviene. Y Valentina Cruz, con toda su historia, con toda su trayectoria, con todo lo que había construido con sus propias manos, no debería haber tenido que demostrar absolutamente nada esa noche. Pero lo que hizo con ese momento, la manera en que se negó a colapsar bajo el peso de la humillación, la manera en que entró a ese salón y habló con la fuerza de alguien que sabe exactamente quién es, eso no fue solo valentía personal, eso fue un acto político, eso fue una declaración. Meses después de esa noche, Valentina fue invitada a dar una conferencia en una universidad sobre el papel del patrimonio arquitectónico en la construcción de identidades culturales diversas. Antes de comenzar su presentación, colocó sobre el podio una sola fotografía. Era la foto de Rodrigo Esteves, la foto de los escalones, la foto de ella con el vestido blanco y los brazos extendidos, y dijo: «Este edificio que está detrás de mí en esta imagen es mío. Cada piedra de esa fachada, cada tabla de ese piso, cada moldura de ese techo es mío. La luché, la pagué, la restauré y la llevo conmigo. Pero esta foto no es solo sobre una propiedad, es sobre todos los espacios de los que se nos ha dicho que no somos dueños, los físicos y los que no se pueden fotografiar, los espacios del poder, de la cultura, de la narrativa. Esta foto es un recordatorio de que el trabajo no termina cuando compras las llaves, termina cuando ya no tienes que sacarlas para demostrar que tienes derecho a estar donde estás». El auditorio guardó silencio por un instante, y luego las personas comenzaron a ponerse de pie. La historia de Valentina Cruz no terminó esa noche en los escalones de mármol. En realidad, esa noche fue el comienzo de algo más grande que ella misma. Porque cuando alguien con sus raíces, con su historia, con su presencia, se niega a ser invisible en el lugar que ella misma construyó, lo que ocurre no es solo un momento de justicia personal, es una grieta en una estructura que llevaba mucho tiempo necesitando romperse.
Es una imagen que millones de personas guardan en algún rincón de su memoria y que los obliga a hacerse preguntas que quizás nunca se habían hecho. Preguntas sobre lo que asumimos cuando vemos a alguien, preguntas sobre lo que hacemos cuando presenciamos una injusticia, preguntas sobre el tipo de mundo que estamos construyendo con cada silencio que elegimos y con cada voz que decidimos alzar. Valentina Cruz sigue siendo la propietaria de la mansión Alcántara. Sigue diseñando, sigue construyendo, y cada vez que alguien sube esos escalones de mármol para participar en un evento, en una exposición, en una residencia del programa Las Llaves, está entrando a un espacio que una mujer negra luchó para tener, para mantener y para abrir. Ese es el legado de esa noche. No el escándalo, no la controversia, sino lo que Valentina Cruz construyó después, porque eso es precisamente lo que más molesta a los sistemas que intentan mantenerte fuera, que cuando intentan sacarte de tu propio espacio, no solo resistas, sino que entres y abras la puerta para que los demás también puedan hacerlo. Si esta historia te movió, si te hizo pensar, si sientes que hay alguien en tu vida que necesita escucharla, compártela ahora mismo. Suscríbete a este canal para ver historias como esta todos los días. Dale like a este video porque ayuda a que más personas encuentren este contenido. Y si tienes algo que decir sobre lo que acabas de ver, escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.